Bienvenidos amigos a esta primera entrevista de nuestro canal Cambio Vital, un canal que fue creado para tratar aquellos temas que nos ayuden en nuestro despertar de conciencia y también que nos ayuden a impulsar nuestro avance espiritual. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que lo hemos titulado Inteligencia de vida versus inteligencia artificial. Antes de comenzar, quiero aclarar que no pretendemos ser poseedores de la verdad absoluta. Por el contrario, queremos impulsarlos para que investiguen y saquen sus propias conclusiones. Mucho de lo que vamos a compartir aquí hace parte de nuestras reflexiones, opiniones personales, así que ustedes están llamados a cuestionar y a comprobar por ustedes mismos. Comencemos hablando de la inteligencia. La inteligencia es una de las mayores cualidades del ser humano. Sin embargo, en el último siglo, por el advenimiento de muchas tecnologías, nuevas tecnologías, hemos escuchado un nuevo término y es el de inteligencia artificial. Sobre todo, hoy en día, tras la crisis del coronavirus, estamos viendo un gran interés por parte de los gobiernos en instaurar este tipo de tecnologías en nuestra vida para tratar de llevar la vida de una manera supuestamente normal. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema de las tecnologías, cómo podría afectarnos esta nueva vida que empezamos a llevar ahora, donde estamos más cerca de todas las tecnologías y de la virtualización. Y para eso he invitado el día de hoy a Dexter Navarro. Él es director y productor audiovisual, también es especialista en comunicación digital y tiene algunos estudios en ingeniería de sistemas. Dexter, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal, Cristina? Nada, muy contento de poder compartir con ustedes esta investigación y un poco de la reflexión que surgen a partir de unos estudios que estuve haciendo de todo este tema de las comunicaciones digitales. Este es el significado que encontramos en Internet de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como los seres humanos. Normalmente un sistema de inteligencia artificial es capaz de analizar datos en grandes cantidades, ahí es donde hablamos de la Big Data, identificar patrones y tendencias, y por lo tanto formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. Ejemplos de algunos asistentes virtuales, por ejemplo, Siri dice que funciona como un asistente personal que utiliza procesamiento de lenguaje natural. Facebook, Google Fotos sugieren el etiquetado y agrupamiento de fotos con base en el reconocimiento de la imagen. Amazon ofrece recomendaciones de productos basadas en modelos de canasta de compra. Waze brinda información optimizada de tráfico y navegación en tiempo real. Bueno, ahí estamos viendo unos claros ejemplos de asistentes virtuales que tienen muchísimo que ver con todo este tema de la inteligencia artificial. Tenemos asistentes hasta con nombres propios y todo. La mayoría de personas conocemos todos los beneficios y hasta disfrutamos de los beneficios que nos brinda la tecnología. Y el registro que tengo del inicio de las máquinas aquí es en la revolución industrial, cuando llegan y comienzan a reemplazar al ser humano en sus trabajos. Las empresas empiezan a incorporar máquinas para optimizar su trabajo y su producción. Pero hoy en día ya no estamos hablando de esas mismas máquinas, es más, tenemos el ejemplo del robot Sofía, que hemos visto sosteniendo una conversación lógica con un ser humano. Cuéntanos cómo pasamos del tema de las máquinas al tema de la robótica hoy en día.
Bueno, decir que después de la revolución industrial, finalizando la revolución industrial, digamos que particularmente surgió el invento del microprocesador, o el procesador, pues. Y a partir del procesador, de la invención del procesador, surgen entonces la creación de las computadoras. Bueno, primero inicialmente la calculadora y después las computadoras, como las conocemos. Entonces, a partir de ahí, pues, ahí surgen pues toda una cantidad de dispositivos electrónicos y ya después de eso, pues, es que sale o entra la invención de la Internet, como la conocemos. Pero lo que tú conoces, lo que conocemos sobre, o digamos, el tema de hoy, con el tema de los dispositivos y hablando de la inteligencia artificial, la discusión surge a partir de poner el versus entre la inteligencia de la vida versus la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Y por qué la discusión? Porque digamos que para nadie es un secreto toda la tecnología o sea, sobre la que estamos rodeados hoy en día. Y no solo eso, sino lo que viene en los próximos años. O sea, los planes que tienen los gobiernos para implementar toda una infraestructura tecnológica alrededor de todo. O sea, por todos los rincones van a estar llenos de tecnología, de dispositivos electrónicos que se conectan a Internet específicamente. Entonces hay un famoso Internet de las cosas ahora, que no es más que los objetos que usábamos antes, que tenían el mismo, o sea, los mismos objetos que usábamos antes, por ejemplo, el televisor, la nevera, la plancha, hasta unos zapatos, unos tenis. Todos esos objetos que usábamos, digamos, al conectarse a Internet, potencian su uso y pues ya se les deja de llamar como es su nombre y se les acuñó el término de inteligentes. Eso surge a partir del año de 1992 cuando IBM diseña el primer celular inteligente al cual le llamó Simón. Y partiendo de ahí es que surge esta tendencia o esta forma de llamarle a los dispositivos electrónicos que usábamos, o no solamente dispositivos electrónicos, sino cualquier objeto, por eso le llaman cosas, de acuñarles el término de inteligentes. Y me llama mucho la atención que le llamen inteligentes porque realmente no son inteligentes, sino son inteligentes artificialmente, ¿verdad? Quienes pueden atribuirse el término de inteligentes o esa inteligencia es aquella inteligencia que proviene de la vida. Ok, pero vamos entonces a hablar un poco de todos esos aparatos inteligentes de los que nos hablas e incluso el teléfono celular que ya prácticamente todo el mundo utiliza. Recogen una gran cantidad de datos y no sé si todas las personas estamos enteradas de toda la cantidad de datos que están recogiendo nuestros teléfonos celulares y nuestros aparatos inteligentes. Esos datos que están recogiendo, Dexter, ¿para qué se están utilizando y por qué? Sí, digamos que esto es todo un plan de modernidad en el cual ningún país está siendo ajeno a esto precisamente por todos los beneficios que acarrean. Ya, por ejemplo, acá en Colombia particularmente ya comenzaron a hacerse pruebas pilotos del 5G y el 5G funcionaría como es la plataforma, digamos, especial que de alguna manera es lo que ha detenido, o sea, todavía no hay implementación, es lo que ha detenido que se expanda y que se ponga en funcionamiento todos estos millones de dispositivos conectados a Internet. Entonces, el 5G es esa plataforma que va a permitir que todas estas tecnologías operen y funcionen correctamente. Y por ponerte un ejemplo, ya como para aterrizar todo lo que estamos diciendo, vamos a ver sillas
sillas inteligentes, sillas pues de la calle, ¿no? Bancos, de parques, vamos a ver sensores en los semáforos. Digamos que toda esta implementación de estas tecnologías, como lo decías tú, van a permitir una captura de datos asombrosa. Se proyecta que para el Internet de las Cosas surgió en el año 2008 y para el 2017 ya había más de 27.000 millones de dispositivos conectados. Y lo que se estima es que cada año esa cifra aumente por lo menos un 12%, lo cual la proyección hacia el 2030 estaríamos hablando de aproximadamente unos 125.000 millones de dispositivos conectados a la red. Y básicamente el Big Data surge a partir de otro concepto que surge a partir del tema de la inteligencia artificial, porque el Big Data básicamente son una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información que es recolectada a través de dispositivos electrónicos, a través de las computadoras personales, de todo lo que hacemos, ¿no? Y esta gran cantidad de datos, lógicamente, no puede ser procesada por unos computadores personales como los que tenemos en casa, sino tienen que ser procesados por las llamadas supercomputadoras, de las cuales inclusive ya hay top 10 de las supercomputadoras en el mundo, muchas de las cuales están bueno, eso es toda una batalla ahí entre los países, ¿no? Pero la mayoría, pues, las más poderosas están en Estados Unidos. Y bueno, esas supercomputadoras que a manera de ejemplo podrían graficarlos. Por ejemplo, hay una película que se llama El Ojo del Águila, que grafica un poco de todo esto que posiblemente vamos a ver, ¿no? Con mucha seguridad. Y es que a donde nosotros nos metamos, así sea en el mayor rincón del planeta, allá está el sistema, allá está la red, allá hay sensores y digamos que mayor aún, que es lo que se proyecta de todas estas tecnologías, porque ahorita mismo están en las cosas. La próxima evolución de Internet es que digamos, la evolución del Internet como lo conocemos es precisamente que va a llegar a todos los rincones, o sea, va a llegar a todas las cosas y muchos dispositivos que usamos les estamos dejando estos datos. Por poner un ejemplo, hay tenis que ya tienen unos sensores, unos dispositivos que se conectan a la red de Internet y que te pueden dar cuántas pisadas tuviste, tu ritmo, qué sé yo, de cuánto tiempo tardaste en hacer un recorrido. Bueno, en fin, una cantidad de cosas que obviamente, digamos, si uno las analiza, pues podrían seducirlo a uno para usar este tipo de tecnologías. Pero estamos dejando nuestros datos y lo grave o lo sensible de todo esto es que son datos que no se borran. O sea, los recuerdos que nosotros podamos tener en nuestra vida, en la vida real, son llanamente porque los tenemos en nuestra cabeza, en nuestra memoria, pero los que captura la red, esos no se borran, esos están ahí en una nube, en una base de datos registrada y queda ahí como una huella que muy difícilmente puede ser borrada. Un registro que puede ser usado en cualquier momento en nuestra contra, ¿no? Por poner otro ejemplo, cuando escribimos ciertos tweets, manera de verlo de una manera muy sencilla, cuando escribimos algunos tweets, esos tweets quedan allí, queda ese registro y en cualquier momento pueden ser usados en nuestra contra. Sí, así es. Como tú dices, Dexter, es un tema bastante sensible porque se trata de, digamos, un control casi total por parte de la tecnología, que está recopilando gran cantidad de datos de dónde nos encontramos, de qué comemos, de qué es lo que nos gusta, todos esos datos que es muy prometedor, como tú dices, lo que
y es control de seguridad, una mejor salud, comodidad, entretenimiento. Es muy prometedor, pero también creo que debemos preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos los seres humanos a ceder nuestra privacidad a la tecnología y también preguntarnos para qué se están utilizando esa gran cantidad de datos, además de todo lo que nos prometen, para vendernos cosas y bueno, quién sabe qué más cosas también. Importante aclarar, Dexter, no sé tú qué opinas, pero somos nosotros los seres humanos quienes permitimos que todo esto se dé. Nosotros somos quienes le damos el poder a la tecnología porque somos nosotros al fin y al cabo quienes decidimos si lo consumimos o no lo consumimos. Ellos, quienes lo crean, pues proponen, pero nosotros somos los que disponemos. Así es. Y bueno, aquí tocando un tema también, una cita de un señor llamado Peter Drucker. Él es considerado el mayor filósofo de la administración y se dice también como que es el padre de la administración o de la gestión corporativa moderna. Y él tiene una frase que dice, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Y es bien interesante esta frase porque precisamente todo este tipo de aparatos con sensores que capturan datos y que luego una computadora los interpreta, los está procesando todo el tiempo y generando estadísticas, pronósticos, etcétera, es el concepto, el principio de esa capacidad que podemos tener con todos estos aparatos y con toda esta tecnología para medir, ¿verdad? Para medir todo lo que hacemos, ¿no? Por poner un ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, como o sea, unos aparatos electrónicos en nuestra casa para, entre comillas, hacernos mejores seres humanos, más eficientes, pues tendríamos que colocar una persona que nos esté leyendo todos los movimientos que hacemos, que no hacemos, ¿verdad? Y que esté colocando registro y tomando nota de todos esos movimientos. Entonces, con la tecnología esto se supera y se puede considerar una ventaja. Vamos a tener muchos dispositivos, vamos a tener cámaras, vamos a tener relojes inteligentes, que ya tenemos, pues. Bueno, y toda esta tecnología captura nuestros datos y muy probablemente vamos a ver servicios, múltiples servicios de suscripciones mensuales, en donde nos dicen, a partir de esas tecnologías y de esos dispositivos, nos van a decir todo, ¿no? Nos van a decir por ejemplo, en el tema de salud, nos van a decir, nos van a sugerir cuál es la mejor alimentación, el programa de alimentación que podemos tener, nos van a sugerir cuáles son las mejores pastillas, qué sé yo, que podemos tener, que nos pueden servir, pues. En el tema de si tenemos, por ejemplo, sillas inteligentes, nos pueden sugerir cuál sería la mejor posición indicada para que nos sentemos. Estás tocando un tema al que también quería llegar y es el tema de la salud y el bienestar, porque parece que todo este tema de las tecnologías y también ahora la implementación, la propuesta de la implementación de un nuevo sistema de identificación digital y al mismo tiempo digamos que de una vacuna en estos momentos de crisis del coronavirus, pues lo que promete es eso, tratar de mejorar la salud y el bienestar del ser humano. Entonces, digamos que la promesa de la salud es algo que siempre está allí como que estratégicamente para que nosotros cedamos y comencemos a implementar todo este tipo de inventos tecnológicos. Así es. El tema pasa, o digamos, el análisis pasa por mirar a ver qué tanto de esa tecnología o qué tanto yo me estoy conectando. Mi vida está alrededor de toda esta tecnología.
¿Qué fuente estoy buscando yo? ¿A qué fuente me estoy conectando? ¿A qué fuente de inteligencia me estoy sirviendo yo para mis quehaceres diarios? Y esa es un poco la reflexión que quiero dejar en el día de hoy, porque lo que se viene es una cosa supremamente asombrosa. El decir que para el 2030 van a haber 125.000 millones de dispositivos conectados a Internet es una cosa absolutamente loca. Estamos hablando de que cada persona va a tener en promedio de 5 a 10 dispositivos por persona conectados a Internet. Muy seguramente, y lo más sensible aún por encima de todo esto es lo que tú tocas. Hay un programa que se llama ID 2020 y que es un programa que viene ya con ciertos estudios alrededor de una identificación digital a nivel mundial, que se presenta como una solución a muchos aspectos, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus se están dando. Por poner un ejemplo, en Colombia, aquí, en nuestro país, cuando ahorita con el tema de los subsidios, hubo muchos problemas con la entrega de los subsidios, porque ellos toman las personas de una base de datos o sea, que no está depurada, que es muy difícil hacerle los filtros, en fin, entonces terminan entregándole beneficios a muchas personas que no realmente lo necesitan. Entonces, estas soluciones de identificación digital serían, este tema de las soluciones de la identificación digital serían la mejor solución frente a eso, ¿no? Identificación digital me refiero a un chip literalmente, que se va a depositar en nuestros cuerpos, o sea, va a ser introducido en nuestros cuerpos, y que eso le permite a los gobiernos, pues a las personas y a los gobiernos, pues acceder a múltiples servicios que normalmente ya accedían. Por ejemplo, los servicios de salud, van a poder tener una cuenta bancaria, van a poder pagar absolutamente todo con ese chip. Entonces, es decir, tenemos toda una digitalización del sistema político, económico, de todo el mundo, depositado y centralizado en solamente un solo sistema. Entonces tú tocabas ahora el tema del transhumanismo, que era una de las cosas que queríamos tocar en esta entrevista, y es uno de los temas más delicados. Algunas personas incluso ya están utilizando este sistema de identificación, pero entonces no sabemos hasta qué punto eso puede ser perjudicial también para el ser humano. Meter una tecnología distinta que no hace parte de nuestra biología, de nuestro cuerpo. Pero entonces ahora también tocabas otro tema, y es el de la convivencia con la tecnología. Y yo quisiera centrarme en el tema en el tema neuronal, en el tema del pensamiento. ¿Qué efectos está causando el uso excesivo de la tecnología? Porque también se puede dar un uso responsable de la tecnología. ¿Qué efectos está causando, sobre todo en los jóvenes y en los más niños? He visto varios videos de niños y jóvenes haciendo pataletas y berrinches cuando les quitan un teléfono celular, y vemos que estos teléfonos celulares, cuando nos ponemos a investigar un poco, están precisamente diseñados, y las aplicaciones están diseñadas estratégicamente para causar adicción y para que nos quedemos allí. ¿Qué efectos a nivel neuronal conoces que está causando este tipo de tecnologías? Sí, bien importante y clave esa pregunta, porque los efectos son para mí devastadores. No soy especialista en nada neuronal ni nada médico. Algunos artículos científicos hablan de que el cerebro de todos los seres humanos ya está comprobado que tiene cierta plasticidad, es decir, que de acuerdo a los estímulos, a
las zonas que se estimulan más por las ciertas prácticas que tenemos, por los hábitos que tenemos, esas zonas se van a reforzar más y por lo tanto va a tomar mayor volumen el cerebro en esas áreas. Entonces, bien importante tener eso en cuenta porque, por ejemplo, si no activas ciertas zonas de tu cerebro, quiere decir que esas zonas no activas de tu cerebro se van a decrecer, o sea, tu cerebro va a disminuir de tamaño. Ahora bien, hay otro tema y son los famosos caminos neuronales, que no son más que esas ciertas rutas, por así decirlo, que nosotros construimos con las prácticas que tenemos diarias, esos hábitos. Por poner un ejemplo, un camino neuronal puede ser, los que tienen carro, todo el mismo camino que escogemos para ir al trabajo todos los días. Ese es el mejor ejemplo para describir un camino neuronal, porque casi que con seguridad a veces cuando entramos en lo que llamamos piloto automático, es decir, no estamos conscientes antes de prender el carro y no planeamos, no nos centramos hacia dónde vamos a ir. Entonces, cuando estamos en ese piloto automático, resulta que terminamos cogiendo por la misma ruta que vamos a todos los días y que cogemos todos los días para ir al trabajo. Y esa no era la ruta que queríamos coger realmente. Entonces, el piloto automático entra digamos, a tomar esas rutas neuronales que están mayormente reforzadas y entonces te conviertes como en un ser poco inteligente, por así decirlo, ¿no? Porque no has desarrollado, por así decirlo, muchas áreas de tu cerebro que sí realmente lo necesitan. Entonces, lo grave del asunto es, eso, pero yo me atrevería a decir que hay un aspecto muchísimo más grave, y es atrofiar la verdadera inteligencia humana. La tecnología y la inteligencia artificial, cuando desconocemos el poderío, por así decirlo, de la inteligencia humana, no les estamos dando el valor y la relevancia verdadera digamos, a la inteligencia humana. Y hay un discurso que está muy ligado al transhumanismo, que todos estos grandes personajes, pues que tienen, por ejemplo, ahora no recuerdo muy bien el nombre del personaje, pero él es el dueño de la corporación que creó el robot Sofía, que es uno de los mayormente conocidos a nivel mundial y digamos el top en estos momentos en cuanto a la inteligencia artificial. Y digamos que el discurso de ellos se basa en que el ser humano ya llegó a un límite, que tiene unos límites, y que de ahí para adelante como que ya no, o sea, como que no tenemos mayormente capacidades y nos quedamos hasta ahí. Y yo me atrevería a decir que eso lo están vendiendo así, obviamente para promover sus invenciones, pero también particularmente para limitar la inteligencia humana a través de todo ese asistencialismo por parte de la tecnología, de esa dependencia al celular, a todos estos dispositivos. Y ahorita estamos dependiendo, pero en lo grave o lo que estamos colocando aquí en la mesa es en los próximos años, cuando venga el 5G y cuando estemos rodeados todavía más de todos estos dispositivos, en donde todo se mide, ¿verdad? Como lo decía Peter Drucker, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces es todo un tema de medirlo todo para todo hacerlo más eficiente, para todo hacerlo más inteligente. Y eso nos hace depender de alguna manera de una inteligencia que, digo tajantemente, nunca va a ser igual a la inteligencia de la vida. Siempre será una inteligencia artificial porque no contiene la vida.
los seres humanos, a diferencia de los robots y de la inteligencia artificial, nosotros los seres humanos tenemos algo y es que sentimos. Y además de sentir, tenemos conciencia. Entonces hay algo que, hay una palabra, dos palabras que me llamaron la atención cuando estaba haciendo la consulta y la reflexión, y son dos palabras claves: sentido común. A veces cuando nos enfrentamos a hacer ciertas cosas que son sencillas, por el mismo hábito de asistirnos siempre de la tecnología, nos desconectamos de nosotros mismos, de lo que verdaderamente queremos, de ese sentido común. Y entonces todo lo queremos, o sea, precisamente todo está asistido, todo ese pensamiento que voy a hacer algo, entonces tengo que consultar a Google. Que voy a comprar un producto, tengo que buscar en Google a ver qué dicen de ese producto, etcétera. Pero primero, antes, ¿por qué no nos damos el espacio para sentir nosotros mismos, ¿verdad? Desde adentro. Ahorita, por ejemplo, vemos que con esta cuarentena todos estamos encerrados y a pesar de que hacemos reuniones virtuales, siempre falta ese contacto. Lo que dices tú, decías tú, ese contacto es clave y fundamental. También reflexionaba eso porque a veces la importancia del contacto y de la información que transmite uno como energía. El solo hecho de tocar a una persona, uno creería que no está transmitiendo información, pero sí está transmitiendo información. Está transmitiendo una información, está transmitiendo una energía. Y así como nos alimentamos los seres humanos de comida a través de nuestras bocas, así de igual manera también necesitamos un alimento etérico, energético. Y ese nos lo damos entre todos. Pude sacar varias conclusiones de todo lo que dijiste para que entonces vayamos dando forma y vayamos puntualizando todas las conclusiones que hemos sacado aquí durante esta charla. Y lo primero es que, bueno, nos comentabas que con el uso excesivo de la tecnología dejamos de utilizar nuestro cerebro y no potenciamos al 100% esa función del pensamiento, ¿no? Por estar buscando, digamos, en los asistentes virtuales, las respuestas, dejamos de encontrarlas por nuestra propia cuenta, y el hecho de dejar de pensar, pues, digamos, que detiene o disminuye nuestra capacidad también de avance, ¿no? También hay otro punto y es la desconexión. La desconexión, porque podemos sentir que nos conectamos, que la tecnología nos ayuda a conectar de cierta manera, pero también a desconectar de nosotros mismos, precisamente por estar cediéndole esa comunicación a la virtualidad. No... Perdón, te interrumpo ahí y doy otro ejemplo con eso que acabas de decir. Hay muchas noviazgos, por ejemplo, muchas relaciones amorosas que se dan por medio de la virtualidad. Se conocen por medio de, qué sé yo, por Facebook, por alguna de estas aplicaciones, y empiezan a entablar una relación a través de estos medios. Resulta que con el pasar del tiempo es muy habitual que estas dos personas naturalmente se conocieron por ahí, quizás viven distantes en otras ciudades, y se habitúan a tener la relación por medio, o sus comunicaciones por medio de estas aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen y se llegan a encontrarse personalmente, entonces se da un fenómeno que me parece muy curioso, y es que muchas de esas relaciones a veces como que se ven personalmente y como que ya después se quieren como que ya desconectar, o sea, no se quieren ya ver, porque quieren regresar a interactuar
a través de la virtualidad. Como que me gustaba más, pero por chat o por video. Exactamente. Entonces, es un fenómeno que se da bastante en la virtualidad y que puede ejemplificar mucho de eso que hablas tú, ¿no? De cuán enamorado o cuán un ser humano puede vivir dependiendo o con la necesidad de conectar a través de esa nueva forma. Y naturalmente creo yo que en ese caso están enamorados más de lo que la otra persona proyecta que no es la realidad a través de la misma virtualidad. Entonces, ¿cómo la virtualidad nos desconecta de esa realidad y de nuestro entorno? Voy a hacer entonces con los que tengo aquí preparados para concluir. De todo lo que nos decías, también pude anotar que la inteligencia, como nos decías, es una característica única del ser humano por su capacidad de sentir. Y precisamente porque sentimos como seres humanos, siempre estamos en pro de preservar la vida. De ahí el nombre inteligencia de la vida. Entonces, cuando surgen inventos tecnológicos que digamos que tienen riesgos, incluso podemos correr riesgos y nuestra salud se puede ver deteriorada o nuestra inteligencia, nuestra capacidad y nuestro avance, nuestro desarrollo. Entonces vemos que no están en pro de la vida. Entonces ahí es donde hay que preguntarnos qué tan inteligentes son quienes promueven este tipo de aparatos tecnológicos que no van a favor de la vida, sino que por el contrario, están deteriorando y deteniendo nuestro avance. Eh, eh, por supuesto, tenemos claro que la inteligencia, entonces, Dexter, ¿qué puedes aportar allí? La inteligencia siempre está en pro de preservar la vida. Sí, claro que sí. La inteligencia, digamos que el principal sentido de la vida es expandir la vida y preservarla. En ese sentido, digamos que ese concepto de inteligencia dista mucho de lo que se practica en el planeta entero, pues, con con todas las políticas de gobierno que hay y con todas las cantidades de empresas que producen cosas que no están a favor de ellas, ¿no? Pero yo quisiera digamos que entrar un poco a graficar un poco ese mecanismo de lo que venía hablando anteriormente, con el tema de ese daño que produce la tecnología o la inteligencia artificial a partir del uso que nosotros tenemos, de depender de ese uso, porque es que esos llamados asistentes virtuales que van a ser robots, pueden ser robots tanto físicos, ¿verdad? Como también informáticos a través del celular. Entonces estos robots no nos extrañemos en un par de años que todos nos los sugieran y que a partir de todas las cantidades de dispositivos que nosotros tenemos conectados a internet y todos esos sensores que nos leen nuestros movimientos, que escribimos, que sentimos, que tenemos absolutamente todo, ellos pueden procesar toda esa información de lo que saben de nosotros y en determinado momento sugerirnos lo que a su parecer y a su inteligencia artificial es lo mejor que nosotros, es la mejor decisión o la mejor opción para tomar. Entonces, eso básicamente es como renunciar a mi propia inteligencia, renunciar a mi propio criterio, pensar que la inteligencia artificial o la inteligencia de un robot, dado de los datos y la información que tiene,
es superior a mi inteligencia. Si yo puedo tratar de pensar en dónde llega la inteligencia de la vida en el ser humano, es a través de su corazón. Y a través de su corazón, ¿por qué lo digo? Porque es que ahí es donde, si investigamos, es allí donde llega una chispa de vida, de energía, que permite que ese corazón palpite, que además que palpite, bombee sangre, irrigue sangre por todo el cuerpo, y esa sangre con toda esa información que viaja por todo nuestro torrente sanguíneo, no solamente sangre, no solamente es energía, sino también es información. Y digo información porque es que el cuerpo humano tiene, por ejemplo, pulmones, riñones, hígado, piernas, manos, brazos, cabeza, cerebro. Entonces, como tenemos todo eso, esa información le llega a cada órgano a través de la sangre y le dice cómo tiene que funcionar. Nunca nadie se ha preocupado o está pensando con su cerebro cuánta sangre o en qué cantidad eh, tiene que funcionar, por ejemplo, el hígado, o de qué manera tiene que funcionar el riñón. Por ejemplo, en el caso de las madres cuando van a parir, que los órganos se desplazan y se corren, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, cómo el cuerpo se acomoda, cómo ese órgano se acomoda para contener ahí el vientre y contener ahí un bebé. En fin, entonces lo que trato de decir es que lo que llega al corazón es una inteligencia, es una información, una energía. Y hoy en día con el Internet y con todas estas inteligencias artificiales, la inteligencia artificial se sirve de una información, o sea, de una fuente. Cuando hablamos de información, nosotros siempre buscamos la fuente. ¿Cuál es la fuente de esa información? Entonces, la fuente de la información en la inteligencia artificial es la red, las bases de datos, las nubes, ¿verdad? Que un computador o una inteligencia artificial, un programa informático, interpreta toda esa información y te entrega un resultado. En el caso de nosotros, en la inteligencia de la vida, la fuente de esa información es algo que está por encima de cualquier otra cosa. Es algo que pues algunos le han dado el nombre de Dios. Es esa energía o ese algo que no podemos explicar aún, muchos, que la ciencia no ha logrado entender de por qué ese misterio de la vida, ¿verdad? Entonces, es algo tan grande que desconocemos. Y creo que porque desconocemos es que nosotros, en nuestra limitación, no lo conocemos, pero es que no es que no podamos conocerlo, es que nos están limitando de conocerlo. O sea, nos están diciendo, usted llega hasta ahí y no puede expandirse más. Usted lo que necesita es esta tecnología robotizada, ponérsela en el cuerpo, que es lo que hace el transhumanismo, para potenciar sus limitaciones. Usted no está completo o si quiere expandir sus capacidades, necesita de robots, piezas de robots. Y resulta que pues nosotros no hemos explorado aún todas esas grandes cantidades, esos alcances gigantes que puede tener el ser humano, que puede desarrollar el ser humano. Entonces, eso me parece muy clave de definirlo. Y en el ejemplo de esa información que llega al corazón,
el mecanismo al cual yo digo que se atrofia, o ese camino neuronal bueno, nosotros el mecanismo que estamos creando y que estamos reforzando más es ser humano, dispositivo electrónico, fuente e inteligencia artificial. El mecanismo que deberíamos activar y además que es el natural, que lo hemos estado dejando a un lado, es ser humano, mente, corazón, ¿verdad? Y espíritu. Mente, corazón y espíritu. Mente porque es la información que nosotros almacenamos a partir de todas esas cosas que leemos, ¿no? A través y que tomamos a través de nuestros 5 sentidos, que capturamos. Corazón porque allí, como lo venía diciendo, es donde llega toda esa energía y toda esa fuente de información de toda la creación. Y espíritu, porque es importante tener en cuenta todas las experiencias vividas. Esas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida me entregan una información valiosa para mí, que no puedo dejar atrás, que no puedo hacerla a un lado, sino más bien tengo que tenerla muy en cuenta. Entonces esos tres elementos, esos tres aspectos sincronizados, creería yo que nos entregan una inteligencia superior, muy superior frente a esa inteligencia artificial bajo la cual nos estamos rodeando hoy. Totalmente de acuerdo contigo. Y es que vemos que los científicos o las personas que trabajan y que promueven este tipo de tecnologías, como bien lo decías, desconocen toda esta información que estamos compartiendo el día de hoy. Incluso niegan muchísimos la existencia de un Dios creador, de un ser supremo creador del universo. Y ese mismo desconocimiento del Padre Eterno es el que no les permite darse cuenta que el ser humano, como tú lo dices, todavía no ha alcanzado a desarrollar todo su potencial y que tiene un largo camino por recoger y una cantidad de habilidades por desarrollar todavía. Incluso te quiero comentar que hace poco le estuvimos haciendo una entrevista a la hija de Enrique Castillo Rincón, a Daya, y ella nos comentaba que dentro del contacto que tuvo su papá con seres de las Pléyades, la comunicación que tenían era mental, o sea, mente, se comunicaban telepáticamente. Entonces, miremos qué nos están contando allí, que la comunicación de nosotros, quizás en un futuro, probablemente, llegaría a ser de manera telepática. Entonces, si estamos poniendo toda nuestra atención todo el tiempo en ese Dios tecnológico Google que nos da todas las respuestas, y si nos estamos comunicando a través de todos estos dispositivos y estamos depositando en ellos toda nuestra energía, precisamente nos estamos negando esa posibilidad de poder desarrollar esa comunicación telepática. Así es, y eso que dices tú, muy, muy al caso porque hace parte eso de muchas cosas que no comprendemos aún, pero que no comprendemos, yo diría, por precisamente todo esto que es la discusión que tenemos, ¿no? El estar sumergido en una virtualidad y alrededor de toda una tecnología que nos deslumbra, que nos seduce por todas sus capacidades. Y de todas maneras, como yo te decía fuera de cámaras, tampoco es satanizar el tema del uso de la tecnología, porque sin duda estamos dentro de un sistema que, queramos o no, pues de alguna manera nos exige
utilizar algún tipo de tecnología para poder subsistir dentro del sistema, como te digo. Entonces, rápidamente, para ya concluir con la entrevista, ¿qué recomendaciones muy puntuales podrías darnos desde tu opinión para hacer un buen manejo de la tecnología? Ok. Bueno, como les venía diciendo, lo primero es ser muy cautelosos y ser muy conscientes de que cuando estamos en Internet y cuando estamos navegando en Internet, estamos dejando una huella. Estamos dejando un paso por donde estamos pasando, valga la redundancia. Y ser muy conscientes de ello nos va a permitir tomar decisiones más asertivas. Hay unos datos que son sensibles, que son los datos eh, biométricos, el caso de las huellas, el caso del reconocimiento facial. eh, Son datos que se constituyen muy sensibles, son muy sensibles. El tema del iris, el reconocimiento del iris. Todas estas tecnologías biométricas, muy probablemente, si llegan a caer en manos de personas que quieran hacer mal uso de ellas, pues van a tener una información muy críticamente a su favor o en contra de nosotros. Por poner un ejemplo, pueden a través de esa información biométrica, pueden construir un dedo tuyo exactamente con tu huella y simular que tú estuviste en algún lugar. Así de igual manera, una cara, unos ojos, etc. Es un tema de casi de realidad, ciencia ficción, pero es así, ¿no? Realmente parece de ciencia ficción. Sí, Parece, pero parece como te decía, la serie de Black Mirror, donde vemos cómo la tecnología ya ha alcanzado un nivel bastante alto. Y, así, y en la serie se ve cómo el ser humano es dependiente de ella y lo vive como algo normal. así es. Sí, es que en definitiva la tecnología, por todas las ventajas y por todas las cosas que nos da, en definitiva, pues la gente lo utiliza y lo va a seguir utilizando. El punto es cómo le damos un uso más inteligente a eso y ser muy conscientes de todo lo que está alrededor de ello. Pero principalmente, y es lo que tiene que ver con esta entrevista y con lo que quiero dejar como reflexión, es que estemos más conectados con nuestra esencia humana. Hay mucha sensación, hay un fenómeno de hiperconexión, todos estamos conectados a la red, todos estamos conectados a la red y en un futuro estaremos todos conectados a la red y las cosas que usamos también estarán conectadas a la red. Entonces hay un fenómeno de hiperconexión. Sin embargo, a pesar de haber ese fenómeno de hiperconexión, hay una sensación humana de desconexión. Estamos desconectándonos de nuestra propia esencia. Y eso tiene que ver con esa desconexión del corazón y con esa desconexión de lo que queremos y de lo que realmente somos. Entonces, a partir de eso hay una cantidad de casos de depresión, de suicidio, de tantas cosas. Y eso por decir esas, porque pues en efecto pues también todo este tipo de redes y estar alrededor de todas estas tecnologías haciendo un uso excesivo pues también traen enfermedades físicas. Procuremos ponerle límites al uso de esta tecnología y darnos el espacio de tener ciertas actividades que no estén nada ligadas con ella. Bueno, Dexter, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a Cambio Vital. Es muy valioso tu aporte para comenzar a reflexionar sobre el uso que le estamos dando a la tecnología. Y bueno, como te digo, no podemos tampoco echarle toda el agua sucia porque gracias a ella es que estamos transmitiendo este mensaje y todo este conocimiento para que le llegue a muchísimas personas.
Y bueno, nada, dejar el mensaje que debemos darle un uso más responsable a la tecnología y como tú bien nos acabas de comentar, pues darle mayor prioridad a la comunicación entre los seres humanos, al contacto humano y sobre todo la comunicación y la conexión con nosotros mismos. Dexter, muchísimas gracias por haber estado aquí. Enviarle un saludo particular a todas las personas que se han conectado en todos los Instagram Live que he hecho. Ahora nos mudamos para YouTube y también saludar un especial cariño y abrazo para nuestras cuentas aliadas de YouTube, Descubriendo, Flecha Antigua, Reacción Humana. Un abrazo para ellos y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que también nos han dado para nosotros abrir este canal y seguir con nuestro propósito, que es el de impulsar el despertar de conciencia y el avance espiritual de los seres humanos. Muchas gracias entonces a todos y gracias también por ver este video. Hasta luego. Hasta luego.